En México tiene una tasa de 5 mujeres por cada 100,000. Ocupa el cuarto lugar de todos los cánceres en la mujer. Hay factores de riesgo para padecer el cáncer cervicouterino, como son la edad, que es más frecuente después de los 20 años, las mujeres que han iniciado su vida sexual antes de los 18 años, las que tienen múltiples parejas sexuales. Toda mujer que ha iniciado su vida sexual activa, después de 1 año debe hacerse el Papá Nicolau. De esa manera podemos hacer un diagnóstico temprano y por lo tanto disminuir la mortalidad. Hay tratamientos no invasivos y puede ser curable en el 59% de los casos. En la unidad médica del DIF, ubicada en Avenida Coemerlo 201, las esperamos con mucho gusto.